Muy buenas tardes, Puerto Rico. Aquellos que nos escuchan a través de WIAC 740 AM en Puerto Rico, son las 12 del mediodía. Hoy viernes 3 de marzo del 2023. Ya esta semana entrando en el tercer mes del año rapidito. Eh, Obviamente último mes del trimestre. Vamos a hablar un poquito hoy de cómo van los mercados, hacer un recap de cómo han ido los mercados este año. Eh, Acá son las 11 de la mañana en el área de Miami, Florida, donde yo me encuentro en mi oficina, usando hoy a Ferdinand, que está en Puerto Rico, de hecho en agenda de trabajo esta semana. Pero aquí estamos, luego de que la semana pasada también estuvimos fuera por varios compromisos y reuniones entre todo el equipo, así que hemos estado bastante ocupados en términos de agenda de trabajo y de seguimiento de nuevas oportunidades, de las cuales también estaremos hablando hoy un poquito. Esta semana ha sido una semana bastante interesante para comenzar en los mercados. Ha salido data económica relacionada a la inflación, salió data económica relacionada al empleo, al mercado de empleos en Estados Unidos, lo cual ha sido pues una data podríamos decirlo un poco ambigua de cierta manera, y la razón principal es porque eh, tenemos mucha incertidumbre en el panorama, ¿no? No hay duda, hay muchos reportes que han demostrado que la economía en Estados Unidos está sumamente fuerte, lo que le llaman resilient, ¿no? Es una economía que, aunque tenemos una inflación elevada, tenemos métricas de métricas que miden la inflación mes tras mes, año tras año, y sabemos que ha venido en aumento. Luego tuvimos un periodo donde empezamos a ver que la inflación a lo mejor se detenía con los movimientos de la Reserva Federal, pero en general sí tenemos una economía con inflación más elevada de lo que realmente sería lo saludable, lo idóneo. Sin embargo, hemos visto cómo entonces el mercado de empleos, eh, la tasa de desempleo se mantiene bajita, como muchas plazas que a través de la pandemia, hace ya 2 años y medio, 3 años atrás, 2 años y medio más o menos, fueron afectadas, pues han regresado esas plazas a llenarse. Hemos visto cómo el mismo mercado de bienes raíces, aunque sí cogió un muy necesario respiro en su momento, se ha mantenido muy resiliente también en aquellas áreas donde hay oportunidad. O sea que tenemos en general una economía fuerte. Pero ¿por qué entonces la data es ambigua? Porque no se sabe y tiene cierto grado de inseguridad. ¿Cuáles serán entonces esos próximos pasos que dará la Reserva Federal para tratar de controlar y mitigar lo que es la inflación? Sabemos que han venido, pues obviamente, repasando en ese proceso agresivo de subir las tasas de intereses. Y entonces, cuando se pensaba que a lo mejor ya íbamos a ver en algún momento este año una pausa, ¿verdad? Y se había contemplado de esa manera. La última data inflacionaria fue un poquito más alarmante de lo normal, y entonces nos ha traído nuevamente ese debate, ese tema de qué será lo que pasará, qué será lo que la Reserva Federal estará haciendo, cuáles serán sus movidas, cuánto va a ser el terminal rate o hasta dónde va a llegar las tasas de intereses mientras vayan subiendo hasta su punto final, donde luego entonces tendrá una pausa con eventualmente entonces una disminución de esas tasas. Todo eso es el tema, ¿verdad? Que crea eh, movimientos. Y en el mes de febrero fue un mes negativo para el mercado, luego de un excelente comienzo de año en el mes de enero. En marzo entonces ha empezado, as expected, es bastante volátil. Y si hacemos memoria y vamos a nuestros programas a principios de año, donde hablábamos del outlook del año, que era lo que esperábamos, precisamente dimos un escenario donde se esperaba que los primeros 2 trimestres, este que termina ahora
el próximo 31 de marzo y el próximo es el que termina el 30 de junio, fuese un periodo de 6 meses de subida, bajada, lo que se llama la famosa volatilidad en los mercados, ¿verdad? Eso era de esperarse precisamente por la incertidumbre que tenemos hacia qué camino o qué decisiones tomará la Reserva Federal, cuánto afectará esto a la economía. Típicamente hemos visto que la Reserva Federal cuando eh, actúa un poco tardío, entonces a veces tienden a apretar mucho y cuando vienen a ver se les fue la mano, como diríamos en Puerto Rico, entonces pues está esa incertidumbre de que esto suceda. Ha sido muy pocas las veces, de hecho una solamente donde han logrado controlar la inflación sin entrar en una recesión fuerte en la economía. Ese escenario todavía está en la mesa, hay analistas que le dan más probabilidad, otros que le dan menos, de eso es que se trata, ¿no? Pero eso se ha convertido entonces en esta volatilidad. Yo mirándolo como un analista técnico del mercado, un analista gráfico del mercado, pues siempre estoy pendiente que cuando esas noticias negativas están consistentemente en el ruedo, ¿no? Y están saliendo análisis y sabemos que pueden crear movimiento en los mercados. Yo busco analizar que el mercado llegue a un punto donde aguante, ¿verdad? Donde no sea puro sangrado, no sea pura caída. Eso es lo que hay muchas maneras de mirarlo, ¿verdad? Existen indicadores técnicos de sentimientos, de sobreventa sobre compra, de tendencia, existen niveles de soporte y resistencia. Todos estos que hemos hablado en el pasado, pues se pueden mirar y se puede determinar dónde el mercado se entiende que pueda reaccionar de alguna manera. Y precisamente este año ha trabajado muy bien en términos de lo que se llaman los niveles de soporte y resistencia, porque comenzamos en un punto bajo el año, el punto, ¿verdad? Básicamente donde el mercado abrió el 3 de enero, que fue si lo miramos en el ETF del SPY, que es el que nos gusta hablar en este programa, para concepto de mirar el índice, el Standard Poor's, abrió en 384, 3.840 el S&P 500. Esto fue el 3 de enero, en el momento en que el mercado abrió por primera vez en el año. Luego de eso, el mercado ha tenido un excelente, o tuvo, mejor dicho, durante el mes de enero, una excelente corrida hasta el 2 de febrero, donde vimos el mercado llegar hasta 418, 4.180. O sea, que estábamos mirando que el mercado tuvo un mes de enero de un sobre 8% de retorno. ¿Qué sucede? Ahí es que entran los análisis donde que muchos pensaban, el mercado se adelantó, el mercado se adelantó, el mercado realmente la economía no está todavía out of the woods en términos o con un panorama claro en términos de lo que vaya a hacer el Fed. Había mucha especulación de que a lo mejor el Fed a finales de año detuviera su, su alza de tasas, e inclusive el que a lo mejor viéramos al final del año el que reduciera las tasas, ¿no? Y eso era un poco especulativo porque era temprano en el año, entonces poco difícil medir eso. Por eso es que nuestra postura fue siempre el decir, pues mira, van a haber periodos en estos primeros 6 meses del año donde veamos esos famosos rallies como el que vimos en enero, que estoy mencionando, pero también vamos a ver periodos difíciles como fue el mes de febrero. Entonces, si hacemos el repaso, el 2 de febrero el mercado, el S&P tocó 418, casi 4.200, 420, que era el nivel de resistencia más fuerte que tenía el mercado en el momento. Eso sí, en ese periodo logró cruzar ¿verdad? 410 obviamente, 4.100, el cual era un nivel bien importante. O sea, que logró hacer ese high del year to date en 418. Luego en febrero vimos entonces la merma hasta de hecho fue ayer, precisamente, el 2 de marzo, un mes después de ese high, donde vimos entonces el mercado tocar el punto más bajo de ayer fue en 392, 3.920 más o menos, que es en el S&P 500, 392. Así que hemos visto cómo a través de febrero gran parte de ese rally de enero se fue borrando.
Pero, bien importante, el mercado todavía no ha ido a hacer un retest o una reprueba, si lo queremos, ¿verdad?, llamar así, o tratar de romper un nivel bien importante que tiene de soporte en 390 a 3900. Igualmente, sumamente importante que le siga ese que es 3800, 380, el cual para muchos analistas es más importante todavía por el hecho de que eh, luego de 380 ya se entiende que el mercado entonces sí podría coger algún tipo de baja sustancial luego de eso, pero no lo hemos visto, repito, no lo hemos visto. Ayer nos acercamos, llegamos a 392, no llegamos ni tan siquiera a 390, no hemos hecho básicamente un retest del nivel de 390 desde el pasado 20 de enero, que estaba más o menos por ese nivel. Así que ahí es que estamos. A corto plazo hay que mirar el mercado hacia arriba por probablemente 4100, el S&P 500, hacia abajo 390 e inclusive 380, 10 puntos más abajo. Entre esos puntos es donde personalmente entiendo que el mercado va a estar fluctuando hasta tanto la Reserva Federal no saque un panorama más claro, panorama más claro. Y esto pues le brinda cierto grado de oportunidad dependiendo cuál es la persona que está tratando de atacar el mercado, ¿no? Porque existen el famoso swing trading que utiliza mucho estos niveles y pues aquella persona que entienda cómo trabajan soporte y resistencia y le guste mirarlo, pues dicen, mira, si el mercado no llega a 390, tengo una oportunidad y reacciona, tengo una oportunidad a lo mejor en un rally hasta 410, hasta 420, quién sabe. O si el mercado nos rompe 390 pero aguanta en 380, pues tenemos entonces esa oportunidad hacia arriba de 380 a 410, etcétera, ¿no? Y lo mismo al revés, aquella persona, no es nuestra característica mirar el mercado de esa manera, pero aquella persona, y hay mucho trader allá afuera que le gusta jugar el mercado en ambas direcciones, pues cuando ven que el mercado llega a 410, 420 y choca con ese techo llamado resistencia, dicen pues vamos a jugarlo hacia abajo, en contra, ¿no? En contra del mercado de hacer dinero. Ese tipo de swing trading, aquella persona que lo haga, repito, nosotros en las carteras manejadas no hacemos este tipo de trading porque nuestro perfil es distinto, nuestro horizonte de tiempo es distinto, pero ya aquellas personas que les gusta hacerlo a nivel individual, realmente tienen esa oportunidad hasta tanto no haya, pienso yo, un panorama más claro, ¿verdad? Si usamos una analogía, ahora mismo el día prospectivamente está nublado, nublado. ¿Qué hará la reserva? ¿Qué sucederá con la guerra de Ucrania? Eh, ¿Cómo podría afectarse el mercado internacional, la economía internacional en estos momentos? Habrán potencias que no está, la economía no esté tan saludable como Estados Unidos. Sabemos que China tiene sus problemas. Todo eso pues pesa un poco, ¿verdad? En los mercados. Ahora bien, si aquella persona que no tenga la tolerancia de ver sus acciones, sus cuentas de mercado subiendo y bajando como lo hemos visto este año, básicamente cayendo a lo mejor como lo vimos el año pasado, eh, y digan contra, ¿dónde yo puedo buscar oportunidad, verdad? ¿Dónde yo puedo encontrar esa combinación donde pueda hacer dinero, donde pueda generar consistentemente algún tipo de ingreso, algún tipo de retorno, sin yo tener que asumir tanto riesgo en el mercado? Pues existen varias maneras, pero la principal que este año ha sido una excelente alternativa y que nosotros le hemos ido llevando a nuestra gente, a nuestros clientes de asesoría, a nuestros clientes de manejo. ¿Verdad? Hemos sido bastante enfáticos en que son una muy buena manera de generar ingresos en estos momentos eh, con los, con los bonos del Tesoro Federal. ¿Y por qué? La gente me dirá, ¿por qué los bonos del Tesoro Federal en este momento, verdad? La connotación de bonos a veces para muchas personas es una inversión que no genera tanto ingreso, no genera tanto retorno. Pues, pues sí, realmente lo que ha sucedido con toda la incertidumbre económica, la relación con los bonos, pues sabemos que es una relación inversa a cómo se comportan las tasas de intereses.
Y cuando empezamos a ver cierto grado de incertidumbre, vemos cómo los bonos se pueden entonces comprar a descuento, ese precio de los bonos cae, el precio del bono cae, el yield o el interés que paga ese bono entonces aumenta. Y el fenómeno que hemos venido viendo desde más o menos mitad del año, tal vez un poquito antes del año pasado, y vemos entonces las tasas de los bonos generando un excelente rendimiento. Entonces, si encima de esto, si encima de que estamos teniendo un bono de la Reserva Federal de Estados Unidos a distintos horizontes de tiempo, puedo hablar un poquito de los horizontes de tiempo, que nos está generando un buen rendimiento, pues uno piensa contra, se debe aprovechar y comprar. ¿Por qué? Porque tienes esa garantía, ¿verdad? De ese principal de que el capital invertido en el bono de la Reserva Federal, valga la redundancia, pues está colateralizado, está asegurado por la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, estamos mirando horizontes de tiempo a corto plazo. Tampoco lo estamos extendiendo mucho por ahora. Puede ser que tengamos la oportunidad de extenderlo, pero aún no estamos ahí. Y cuando estamos mirando ahora, hoy, por ejemplo, la tasa a 12 meses, a un año del bono del Tesoro de Estados Unidos está en 5,06%. 5,06%. Es un ingreso extremadamente alto en el mercado de hoy día para una inversión que es segura en términos de que ese principal de inversión está garantizado por la Reserva Federal de Estados Unidos. Tenemos el bono a 2 años en 4,90%. Excelente rendimiento a 2 años también. Si lo miramos un poquito más a corto plazo, eh, podemos mirar que la nota del Tesoro a 3 meses, y le estoy corroborando en estos momentos, ¿en cuánto la tenemos sobre 4,5% también. Entonces, el bono del Tesoro a 5 años, 4,30%. O sea que estamos mirando que uno puede hacer cierto grado de combinaciones en los bonos del tesoro, escalera, la famosa escalera que va jugando con los vencimientos y los va extendiendo a medida que, que van madurando esos bonos o van expirando esos bonos. Recuerden, la manera en que trabajan los bonos, pues uno escoge el término o la fecha de expiración de ese bono y en el momento en que llega esa fecha, usted recibe para atrás su principal inversión con la ganancia. O sea, el bono se va a pagar entonces a par. Y si usted el yield viene de la combinación donde usted compra descuento con miras a que le paguen ese 100%, esa diferencia, el famoso yield entre el descuento y el par value, y usted entonces recibe ese par value en el momento en que el bono caduca. Así que es bien, bien interesante el poder buscar esas alternativas, el poder mirarlas, el tener la habilidad también de poder jugar con las fechas de vencimiento de cada bono, porque entonces nos permite ingresos consistentes y garantía entonces en ese principal. Y ese modelo es un modelo que actualmente está siendo recomendado porque ayuda a muchas personas que tengan exceso de efectivo a maximizarlo, digamos, pues aquellas personas, aquellas corporaciones, aquellos negocios que tengan mucha liquidez en un banco local, en una cooperativa local, por dar un ejemplo, pues obviamente sabemos que los certificados de depósito, las cuentas de ahorro, las cuentas de cheques no están pagando un interés tan alto como el que te está pagando el bono de la Reserva Federal en estos momentos. Y entonces aquí hay una alternativa. Lo más importante, mientras se pueda, y lo más recomendado, es mantener ese bono hasta que tengamos expiración del mismo, porque pues si no, uno sí tiene que entrar en lo que es el mercado de el secondary market y buscarle entonces algún tipo de salida o reventa, lo cual no necesariamente es malo, pero no debe ser la idea, ¿no? Realmente debemos de dejarlo correr y podremos ver entonces ahí un interés un poco más consistente con esa garantía del principal. Esto combinado a lo mejor con, como siempre hemos dicho, inversiones alternativas.
aquellas inversiones alternativas que en Arroyo Habichuela son las que no están correlacionadas a la volatilidad del mercado, a las que no están en sub y baja de las 9:30 a las 4 de la tarde todos los días. Muchas de ellas pues tienen que ver, las principales que nosotros trabajamos con bienes raíces, con lo que se llama private credit, crédito privado, ¿verdad? El mercado de crédito privado. Este tipo de combinaciones, ¿verdad? Y si lo miramos es básicamente no poner todos los huevos en la misma canasta, como diríamos en Puerto Rico, sino ponerlos diversificados. Y también lo estamos diversificando entonces en alternativas de inversión que no son volátiles, que no les está fluctuando su precio, pues podemos entonces tener esa consistencia que se busca mientras esperamos a que la canasta del mercado entonces sí se estabilice, ¿verdad? Y encontremos entonces ya un poco más de estabilidad, un poco más de norma. Sé cómo yo lo miro, esa es la recomendación que nosotros estamos llevando, porque nosotros somos fieles creyentes, obviamente, en el mercado de la bolsa de valores. En el mercado de la bolsa de valores es donde históricamente más rendimiento se ha generado, donde más dinero la gente ha hecho, pero sí tiene estos periodos, ¿verdad? Y la manera de manejar estos periodos, la manera de navegar estos periodos difíciles es ajustando las estrategias. En estos momentos los ajustes, como bien mencioné, pueden ser esas notas de tesoro, pueden ser inversiones alternativas, dentro de inversión alternativa, y quiero, ¿verdad?, hablar un poquito de eso. Las bienes raíces es muy versátil, lo sabemos. O sea, uno puede invertir en bienes raíces de muchísimas maneras. Existe el mercado comercial, existe el mercado residencial. Dentro del mercado residencial podemos invertir en notas, que son préstamos hipotecarios, podemos invertir en nueva construcción, podemos invertir en partnerships, podemos invertir en fondos de capital que invierten en bienes raíces. Dependiendo de dónde se esté invirtiendo, como por ejemplo en el estado de la Florida, uno puede invertir en, en tax liens, en tax deeds, ¿verdad? Que son aquellos gravámenes que se le ponen muchas veces a la propiedad por no pagar sus taxes de la propiedad. Aquí la Florida es un property tax state. Existe un sinnúmero. Uno puede rehabilitar para alquilar la propiedad, uno puede rehabilitar para vender la propiedad. Aquí lo importante, pues, siempre es ese precio de adquisición y controlar lo que son los gastos, pero sabemos que es un mercado sumamente flexible y es un mercado que brinda oportunidad, ¿verdad? Brinda oportunidad de crecimiento en capital, de ingresos, si estamos mirando lo que son las rentas o lo que son las notas hipotecarias, es un ingreso consistente, recurrente. No tenemos tanta fluctuación en el precio de ese colateral o de esa propiedad que tenemos detrás de nuestra inversión. Sí puede fluctuar. O sea, sabemos que los mercados de bienes raíces fluctúan, suben, bajan igual. Lo que pasa es que no lo hacen tan agresivamente, sus subidas, sus bajadas, se pueden mirar un poco más adelantado, y me explico. Uno puede ajustar sus estrategias en bienes raíces mirando hacia adelante lo que pueda suceder con las movidas económicas. Y gran parte de este ejemplo ha sido ahora con las tasas de intereses, pues los ajustes que uno puede hacer y que hemos venido haciendo en las estrategias de bienes raíces. En términos de crédito privado, pues porque el crédito privado puede ser atractivo. El crédito privado muchas veces trabaja con alternativas que brindan mucha liquidez. Esos pagos de esas líneas de crédito, esos préstamos, consistentemente entrando a esas carteras de inversiones. Y la combinación, entonces, puede ser la receta recomendada por parte de nosotros y la receta que en estos momentos hemos venido implementando para poder esperar a que esos nubarrones, como decimos, esas nubes grises en el panorama se vayan disipando. En algún momento, ¿qué sucederá? Pues en algún momento ya el mercado, el cual típicamente no le gusta la incertidumbre, pues va a tener un panorama más claro. Vamos a ver una Reserva Federal a lo mejor ya tomando las medidas que el mercado desea. Idealmente debe ser cuando la economía no entre en una recesión severa, lo cual en estos momentos no se ve, ¿verdad? El consenso entre los analistas es que si entramos en una recesión va a ser una recesión extremadamente leve,
como dice Roberto, sería la recesión más esperada que a lo mejor no llegue, y siga pasando el tiempo y nos quedemos entonces obviamente sin entrar formalmente en una recesión. Puede ser un escenario que suceda, pero ya en ese momento pues el mercado entonces sí va a empezar a dar unas mejores oportunidades, y lo que hacemos es como si fuese un barómetro. Reducimos un poquito nuestra posición en lo que sean bonos, en lo que sean inversiones alternativas. Vamos bajándole peso a eso y entonces aumentándole peso a la estrategia que ya sea que tengamos en los mercados de valores. Un poquito más adelante, puede ser, pues mira, voy abonándole, muchas personas que en estos momentos van abonándole a sus posiciones, a lo que le llaman las posiciones core, las posiciones principales, un portfolio de inversiones. Nosotros, en nuestra compañía, cuando montamos nuestros portfolios y los administramos, tenemos el principal de nosotros, el famoso Stress Free Equities Portfolio. Y eso es un portfolio que en estos momentos se mantiene en las carteras. ¿Por qué? ¿Por qué, José, si me estás hablando de la volatilidad en los mercados y de que nos podemos ir a una alternativa un poquito más conservadora, más segura, de mejor ingreso en estos momentos, me están manteniendo como quiera un portfolio? Y la razón es bien sencilla. El portfolio está compuesto por compañías, los famosos blue chip companies, compañías que, que son líderes en su sector, compañías que a través de la historia han sobrepasado recesiones económicas y han salido bien. Compañías que en el pasado, inclusive, aunque los números de la economía no estén a favor de ellas reportan buenas ganancias corporativas, continúan vendiendo sus servicios, continúan generando revenues. Muchas de estas compañías, inclusive, a través del año pasado aumentaron su dividendo. O sea, sabemos que cuando una compañía pública aumenta su dividendo, quiere decir que tiene tanto exceso de ganancia que lo quiere compartir con sus inversionistas principales, sus accionistas. Y tenemos compañías que hicieron eso a través del año pasado. O sea que es bien importante. Estas compañías pasan por un proceso de selección bien riguroso para poder cualificar a este portafolio. Y nosotros lo hemos mantenido corriendo. Y en ciertos momentos, cuando llegan estos rebalances trimestrales que se hacen en las cuentas, se le añade capital a esas posiciones. ¿Por qué? Porque si el horizonte de tiempo de ese portfolio es más a largo plazo y sabemos que son compañías que van a poder weather the storm y sobrevivir sin problemas con su volatilidad, pero que a la larga van a salir bien, pues podemos añadirle a esas posiciones, aprovechar ese dividendo, aprovechar ese punto de entrada un poco más bajo, un poco más saludable. Lo podemos mirar, por ejemplo, podemos dar ejemplo, el año pasado Amazon, la compañía Amazon dio un excelente punto de entrada en términos de su precio por acción. Podemos hablar de compañías líderes en tecnología como lo es Google, como lo es Apple, como lo es Microsoft, que también dieron un excelente punto de entrada. Podemos hablar de compañías farmacéuticas líderes que han podido aguantar muy bien todo lo que fue el mercado del año pasado, y sin embargo siguen siendo atractivas en términos de su punto de entrada y su posibilidad de apreciación de capital. Pues se puede hablar entre ellas de la compañía Merck, que es un líder en su sector. La compañía Eli Lilly es un excelente farmacéutica y compañía ¿verdad?, de salud, que en su sector es un líder también. Podemos hablar de, por ejemplo, en los vehículos. Es un excelente mercado y sector, el de mirar el sector de automóviles. ¿Por qué? Porque hoy día pues tenemos la oportunidad a lo mejor de entrar en lo que en su momento ahora el futuro y ahora una realidad con los vehículos eléctricos, y esa competencia que hay, que es saludable entre las compañías de vehículos eléctricos, pero también entonces tienes dentro del mercado de autos y el sector de autos tienes a los consistentes, ¿no? A los que han sido consistentes en Estados Unidos, Ford, General Motors, etcétera. Compañías que continúan aumentando sus revenues, compañías que continúan diversificando sus servicios y sus líneas que ofrecen.
Ambas compañías, especialmente Ford, ha hecho muchas noticias recientemente de que ellos están entrando de lleno en el mercado de vehículos eléctricos, vehículos híbridos. Y eso es un gran ejemplo de una compañía que se va ajustando a la realidad, que va creciendo y que va poco a poco ajustándose a esa economía de cambio. Este, existen compañías, por ejemplo, en la parte financiera. Es muy típico que un mercado inflacionario, donde la inflación va en un aumento no descontrolado, dicen, pues mira, las compañías financieras se benefician mucho de esto. ¿Por qué? Porque ellos invierten en lo que tiene que ver mucho en crédito, eh, van generando más intereses, las personas se sienten cómodas invirtiendo el capital en las instituciones financieras, así le van a pagar un ingreso más alto. Todo esto, pues, nos lleva a esas compañías financieras que se benefician de esto. Una compañía que ha tenido muy buen performance con este mercado inflacionario, por dar un ejemplo, es American Express, sabiendo que es una compañía ¿qué sucede? En economía Mickey Mouse, como dice un buen cliente y amigo de nosotros. Pues si las tasas de interés se suben, las compañías de crédito te van a aumentar las tasas de interés que te cobran y por lo tanto van a generar más dinero, ¿verdad? Es un gran ejemplo de lo que sería Visa, Mastercard, American Express, etcétera. Y la banca también. Y esa es la manera en que uno puede ajustar lo que son los, las posiciones y donde nos colocamos en el mercado. Y por tal razón, estas mismas compañías, como bien mencionaba, pues son las compañías que podemos ir añadiéndole poco a poco, ir añadiéndole y a lo mejor inclusive entrar en una estrategia como lo que es el dollar cost average, el famoso dollar cost average, que es la inversión consistente en una posición. Podemos mirarlo mensualmente, trimestralmente, semanalmente, anualmente, inclusive, ¿verdad? Donde vamos comprando la misma posición, la misma cantidad de dinero consistentemente y que eso es lo que sucede. Vas a promediar una base de costo un poquito más bajita y a la larga, y por eso es que hago ese hincapié, esto es una estrategia más para aquella persona que tenga un horizonte de tiempo un poco más largo, pues vamos a ir creando un promedio de costo bajito con esa oportunidad de crecimiento y aprovecharla. Esta estrategia también trabaja muy bien en este tipo de mercado. Esto es una estrategia que es sumamente recomendada cuando tenemos mercados especialmente volátiles. Habrán puntos donde compremos arriba, pero habrán puntos donde compremos abajo. Cuando tiras el promedio vas a salir muy bien. Y de hecho, si a mí me preguntaran, bueno, José, ¿cuál es la mejor manera de atacar el mercado de la bolsa de valores específicamente en estos momentos? Pues mira, sería ese. Yo me iría por un dollar cost average en blue chip dividend payers, en compañías blue chip conocidas, líderes en su sector que paguen dividendos y vamos creando entonces ese portfolio poco a poco. Esto no va a eximir de que en momentos como lo que fue el mes de febrero, en años como fue el 2022, estas posiciones no tengan una devaluación, ¿verdad? En su posición, o sea, que se pierda dinero en esa inversión, porque eso es que esa es la naturaleza de la bolsa de valores. Pero a largo plazo, pues sí debemos tener una muy buena, un muy buen retorno ya cuando esas compañías entonces regresen a sus famosos price targets, a lo que se está buscando. Voy a hablar un ejemplo clásico en estos momentos. La compañía Costco es un líder en lo que tiene que ver en el sector de retail, pero dentro del sector de retail, pues obviamente sabemos que esto es supermercado, al por mayor, etcétera. Y Costco es una compañía que a través de los años ha venido aumentando sus ingresos. Y no solo porque vendan muchos de sus productos, sino que también es una compañía que tiene membresía y los miembros pues pagan y se miran los distintos line of revenues de la compañía. Costco reportó su earnings corporativo del trimestre pasado ayer y pues básicamente reportó, mira, nuestras ventas en este periodo no lograron lo estimado, ¿verdad? No llegamos
a donde nosotros entendíamos que se podía llevar o a donde de hecho Wall Street o el mercado, los analistas la tenían en términos de venta. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hoy, un día que el mercado está en verde, Costco está bajo un 3,27% en estos momentos. Pero uno dirá, contra, ¿cuán sostenible es esta caída para Costco? O sea, Costco no se va a desaparecer de ayer para hoy. Costco no es una compañía que va a dejar de vender, que significa que su membresía la gente la va a cancelar, va a dejar de pagarla, no. Costco está en nuestras vidas y está para quedarse, ¿no? Así que si lo miramos de esa manera, aquella persona que crea en ese negocio, que crea en los fundamentos que tiene numérico en la compañía, que entienda que tiene un upside potential más a largo plazo, pues mira, puede ver como atractivo el hecho de que está dando un buen punto de entrada, que ahí es que voy. O sea, está dando un buen punto de entrada tal vez en estos momentos. Puede ser que tenga un periodo difícil, puede que tenga uno, dos, tres quarters corridos difícil. ¿Por qué? Porque la economía, el consumidor se está aguantando. Parte del fenómeno de la inflación. Entonces podemos ver una compañía que a lo mejor tenga un periodo difícil, pero ha logrado superar anteriormente economía inflacionaria y recesiva y ha tenido un excelente comportamiento si lo miramos a largo plazo. Así que es el ejemplo que doy de cómo uno puede ir atacando creando ese shopping list de ciertas posiciones que a lo mejor sí son atractivas. No es lo mismo ir a una compañía que a través de la historia ha aumentado sus ingresos, sus dividendos, ha crecido, ha diversificado las líneas de cómo crean ganancias y revenues en la compañía, a ir a comprar una acción de una compañía pública que es más especulativa o que es más nueva o que a lo mejor todavía no está probada, etcétera. Case in point, podemos hablar de lo que sucedió con la compañía Zoom en el 2020, o podemos hablar con lo que sucedió con la compañía Pelotón, las bicicletas de ejercicio en 2020. Tuvieron este extremadamente hype cuando estuvimos en un lockdown, vendiendo bicicletas en cantidad, bicicletas caras de ejercicio, by the way. ¿Por qué? Porque pues la gente estaba en las casas, no podía salir, no podía ir a los gimnasios. ¿Y qué hizo? Pues tuvieron un momento donde las ventas se dispararon. Al dispararse esas ventas, los analistas en Wall Street la tenían sumamente elevada en su valuation. eh, la estaban mirando como wow, o sea, esto llegó a revolucionar el mercado. Mira qué increíble la gente que todo el mundo quiere la bicicleta pelotón. ¿Qué sucedió? Cuando regresamos a nuestras vidas normales, sí, hay muchísima gente que todavía la utiliza, muchísima gente que todavía la compra, pero las ventas no han sido igual de sustentables que fueron en el 2020. Y entonces ahí es donde tenemos ese fenómeno de que ha venido entonces decayendo en términos de sus earnings corporativos y sabemos que cuando una compañía pública no logra esos earnings, crecerlos consistentemente, mantenerlos, de hecho, en el caso de ella no ha podido ni mantenerlos, pues obviamente se ve afectada su acción y su precio por acción. Y de eso mismo es que yo diría que son las dos caras, las dos maneras que uno puede mirar en términos de la bolsa de valores. Mirándolo un poquito más macro, como mencioné, ese barómetro, ¿hacia dónde nos inclinamos? Nos inclinamos dependiendo de cuál es nuestro perfil, nuestro horizonte de tiempo, nos inclinamos más a lo que tiene que ver con inversiones conservadoras, con inversiones garantizadas, con inversiones que generan un ingreso consistente fijo, o nos podemos ir inclinando, incluyendo un poquito más de lo que tiene que ver con más potencial de crecimiento, más agresivo en estos sentidos, ¿verdad? Que vendría siendo el mercado de la bolsa de valores en estos momentos, y de qué manera jugamos con esos pesos. En nuestro mundo de wealth management, todo se mira en pesos, ¿verdad? Si yo tengo un 100% de una cartera de inversiones, ¿de qué manera la voy a dividir porcentualmente en estos momentos, ¿verdad? Y ahí se utilizan muchas cosas. Nosotros miramos el factor de riesgo, tenemos una plataforma que le da un risk factor a cada inversionista en específico, a base de un cuestionario de preguntas bastante
¿verdad? Preguntas que están diseñadas a propósito de esa manera, nos deja saber, pues mira, eh, eh, Juan del pueblo, como dirían por ahí, tiene un número de riesgo de 60. Está dispuesto a asumir hasta un 60% de riesgo que puede representar un mercado en la bolsa de valores. Y basado en ese riesgo, en ese risk factor, en ese número que se le brinda a ese inversionista, ya nosotros entonces nos viramos y creamos esa estrategia o esa recomendación para esa persona. Mientras más bajito ese número de riesgo, menos riesgo está dispuesto a asumir la persona. Mientras más alto, o la persona o la institución, ¿verdad? El inversionista. Mientras más alto ese número de riesgo, más riesgo está dispuesto a asumir. Y ahí es donde ese barómetro se va a inclinar hacia un lado o hacia el otro. Y bien importante, ese número de riesgo, ese risk number que se le brinda a cada inversionista, cada cierto tiempo hay que verificarlo o corroborarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros, si nos vamos a un 2019, si nos vamos a un 2020 luego de la pandemia, si nos vamos a un 2021 y hacemos este cuestionario a una persona, puede ser que nos salgan, mi número de riesgo es 90, 85, 90, sumamente alto. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos en ese momento, en ese horizonte de tiempo específico, dicen, no, no, yo sí, el mercado es lo mío, yo me ha ido bien, tengo excelentes retornos, tengo muy buena compañía, vamos para adelante, ¿verdad? Sin embargo, esa misma persona la podemos coger en los puntos más peores del mercado, por ejemplo, en un 2021, en un 2009, en un 2018, donde el mercado todo estaba perdiendo en el mercado, hasta las mejores compañías públicas, líderes en su sector, todo estaba en rojo. Y esa misma persona te llena el cuestionario y su risk number sale en 40, extremadamente conservador. Uy, no, yo no puedo mirar para allá. Yo no aguanto el comprar una posición en 100 y que dentro de 6 meses ya esté en 60, en 50, ya perdió 50% del valor. No, 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 no puedo. Es más, no puedo ni ver que me caiga un 15%, un 10%. Y a veces, pues, uno dice, pero ¿te fijaste cómo cuando sí estaba haciendo dinero te sentías cómodo? Esa es la razón principal por la que constantemente hay que estar mirando nuestro factor de riesgo, cuántos riesgos estamos dispuestos a asumir y entonces creando ese ejercicio de mirar nuestro número de riesgo anualmente, semestralmente, hasta trimestralmente. Hay ciertos momentos que hay que mirarlo. Y basado en eso es que vamos haciendo nuestros ajustes y vamos inclinándonos más hacia qué lado, hacia lo más conservador, hacia lo más agresivo, hacia más crecimiento, o simplemente hacemos un balance strategy que es, ¿verdad? Donde yo diría que la gran mayoría de las personas que nosotros conocemos, de nuestros clientes, en estos momentos pues están buscando esa estrategia balanceada. Eh, tenemos también un sinnúmero de personas que les ha gustado muchísimo la idea de las notas del tesoro y los bonos del tesoro que les mencioné y simplemente han dicho, mira, déjame corriendo mi balance strategy, que tenga de todo un poco en mis canastas, tenga canastas de valores, tenga canastas de real estate, tenga canastas de bonos, tenga canastas de crédito privado, tenga canastas de, de, de fondos mutuos, de ETFs, etcétera. Déjame corriendo esa estrategia, pero cógeme dinero nuevo, dinero que tengo básicamente muerto y pónmelo 100% en notas del tesoro porque me gusta el yield que están ofreciendo, me gusta la garantía principal, me gusta, ¿verdad? Esa estrategia para estos próximos 12 meses en distintos horizontes de tiempo es lo que me gusta. Y esa ha sido la norma realmente en, en lo que va de año, en la segunda mitad del año pasado, ha sido la norma, ¿no? Las personas diciendo, mira, a pesar de que las inversiones en la bolsa de valores el año pasado devaluaron, pues mi negocio ha seguido produciendo capital, he seguido trabajando, he logrado mantener mis ahorros, he logrado aumentar mis ahorros, estoy en una buena posición económica
Simplemente quiero seguir añadiéndole a mis carteras de inversiones. Dime por dónde me tiro, ¿no? Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra profesión, esa es nuestra pasión. Dime por dónde me tiro porque a pesar de que sí he tenido a lo mejor una canasta de mis inversiones que me ha devaluado, posiblemente la que está en el stock market, el resto de mis ingresos, de mis inversiones, mis propiedades de real estate, ha sido todo lo contrario, ha aumentado valor. Entonces necesito continuar aportando y diversificando, necesito seguir engordando las canastas de retiro, necesito seguir acumulando para mi familia, para mi legado, etcétera. De eso es que se trata. Y entonces viene ahí el advice de nosotros, donde miramos ese número de riesgo que menciono y decimos, mira, por ahora, en lo que se nos van estas nubes gris, vamos a irnos a notas del tesoro 100%. O vamos a irnos a un balance strategy. O vamos a irnos 100% en bienes raíces. ¿Por qué? ¿Verdad? Y porque eso puede ser a lo mejor una alternativa también. Eh, Existen las alternativas de las personas que están buscando invertir en bienes raíces con control de ese colateral, con control de esa propiedad, garantizando esa inversión y generando entonces el ingreso que ya sea que la propiedad se construyó para vender o que la propiedad ya se construyó para renta o se adquirió para renovar y rentar, pues obviamente se sienten cómodos. Eso es una inversión un poco más a largo plazo. ¿Por qué? Porque el colateral va a ir apreciando a medida que nos va a ir generando ingresos, ¿verdad? Y es una alternativa que en estos momentos muchas personas también se están dejando llevar y están utilizando en términos de cómo poner a producir dinero que esté en efectivo, que esté en las cuentas de banco, etcétera, en este momento. En adición a eso, pues no podemos abandonar, y aquí entro en el consejo financiero del día, ¿verdad? No podemos abandonar el hecho de los pilares de la planificación financiera. Y me dirá, ¿qué son los pilares de la planificación financiera? Pues mira, es bien importante. Ahora nos alejamos de manejo de inversiones específicos a lo que es la planificación, el de tomar las medidas correctas desde temprano, lo más temprano posible en nuestras vidas para prepararnos para distintos eventos. Ahorita leí un headline bien interesante en CNBC, en la plataforma de CNBC, que hay una tenista que, by the way, creo que es de padres venezolanos, canadiense, pero de padres venezolanos. Ella se llama eh, Leila Fernández. Está probablemente entre las mejores 30 del mundo en el tenis de mujeres, la WTA. Tiene 20 años, 21 años, por ahí. Ese nombre es puramente latino, ¿no? Aunque increíblemente, pues, ella es canadiense. Leila Fernández, uno de sus auspiciadores principales es Morgan Stanley. Y ella, como misión fuera de la cancha, tiene valga la redundancia, la misión de inculcarle desde temprano a esos profesionales, atletas profesionales, el que no abandonen dos cosas. Ya hice los estudios, ¿verdad? Que sean personas educadas. Y segundo, que se preocupen desde temprano por sus finanzas y por prepararse, planificarse financieramente correcto, ¿verdad? Y sabemos que los atletas tienden a abandonar un poco de eso, no tienen el conocimiento, se enfocan en sus carreras y no piensan mucho en la planificación. Me parece interesante la misión de ella, de aunque trate, ¿verdad? Entiendo yo que profesionalmente quiera ser la mejor tenista del mundo, quiera llevar este mensaje junto con uno de sus auspiciadores, me parece muy interesante. Hay muchas personas que se dedican a eso, pero deberían haber más, porque hemos visto pues casos en el pasado donde personas logran hacer millones en profesiones, ¿verdad? Como atleta y simplemente no, al final en su retiro no le queda mucho, lo perdieron, etcétera. Pues no podemos perderle perspectiva a esos pilares de la planificación financiera que son el legado, qué le vamos a dejar a nuestra gente, cómo lo vamos a dejar, qué instrumentos vamos a utilizar, fideicomisos, testamentos, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer cuando ya no estemos aquí? Dos,
seguros. Los seguros mucha gente dice por ahí, un mal necesario. Sí, los seguros son importantes porque ¿qué le vamos a dejar a nuestra familia, a nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, si yo falto, ¿verdad? Y dejarlos económicamente en una buena posición. Muchas veces en herencia existen también la herencia de las deudas, eso hay que cubrirlo. Seguro, nunca abandonarlo, siempre mirar que tengamos lo necesario en los seguros de vida, los seguros de incapacidad, los seguros de long term care, sumamente importante en estos momentos. Existen seguros de cáncer. Mirar todas estas, los seguros es un pilar de la planificación financiera. El plan de retiro, mirar dónde podemos acumular nuestros activos para retiro que sea eficientemente contributivo. También otro pilar sumamente importante de la planificación financiera. Aquellas personas que me escuchan que son jóvenes, jóvenes empresarios, jóvenes que están creando familia, el prepararnos para la educación de nuestros hijos, otro pilar de la planificación financiera sumamente importante. Y obviamente la parte entonces de acumulación y crecimiento del capital diversificado, que es, ¿verdad? La esencia realmente de poder lograr independencia financiera en algún momento, podernos retirar, poner, suplementar entonces lo que tiene que ver con seguro social, etcétera, en ese momento. Por aquí hay una pregunta: ¿dónde es mejor guardar el dinero por cuestión de los intereses, banco o cooperativa? Eso, ¿verdad? Ambas son las alternativas principales, bancos y cooperativas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Obviamente, Puerto Rico la banca está un poco más limitada de lo que está en Estados Unidos, pero sí hay bastantes cooperativas. Eh, yo diría que depende cuál es la meta, qué es lo que queremos lograr, si queremos preservar o si queremos que ese dinero, que esos, lo que se está guardando son ahorros y queremos generar mejores intereses, pues entonces hay que mirar esa competencia. ¿Quién está pagando mejores intereses? Si son cuentas de ahorro high yield, si son cuentas certificados de depósito, mira entonces el interés que está pagando. Claro, si es dinero que vamos a estar entrando, saliendo, que necesitamos para el diario vivir, pues no debe amarrarse en horizonte de tiempo. Eso se, como dicen, parece se cae la mata, ¿no? Debemos entonces eso sí tenerlo líquido. Pero los excesos de efectivo, si los queremos dejar en instrumentos de banco, high yield saving account y certificados de depósito. Básicamente esas son las dos principales si lo queremos dejar en términos de dejarlo en banca. Ahora, como bien mencioné en el programa de hoy, excesos excesos de efectivo por encima de los, digamos, de los ahorros de emergencia, no hay que dejarlos en el banco, señores. No hay que dejarlos en el banco muriendo. No hay que dejarlos en el banco produciendo menos de lo que realmente podemos buscar. Y ahí, pues, los invito a que aquella persona que desee un poquito más de información nos llame 787-395-7325. 787-395-7325. Nos puede llamar porque, repito, esos excesos más allá de nuestros fondos de emergencia y nuestra liquidez necesaria en el día a día, podemos buscarle una alternativa, como mencioné hoy, posiblemente sean para guardar ese principal de inversión y generar un poquito más, bonos del Tesoro Federal de Estados Unidos en estos momentos es una muy buena alternativa. Repito, a 12 meses estamos mirando un 5%, muy probable, ni en un high yield savings account, ni en un certificado de depósito vamos a conseguir ese interés hoy día. Así que con mucho gusto estamos para ayudarle. 787-395-7325 y ahí podemos ayudarlo. Con esto me despido. Será hasta el viernes que viene, con el favor de Dios, donde estaremos nuevamente en Juego Financiero. Espero que para entonces, si no tenemos compromisos de trabajo, nuestros coaches financieros, pues podamos estar con ustedes los tres. Y siempre pues deseándoles un buen fin de semana a toda nuestra audiencia. Nos pueden ver en el Facebook de WAC 740M. Nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube de Lion Burn, el canal de YouTube de Private Equity Solutions. Y si no, también escucharnos en vivo todos los viernes a través de WAC 740. Que pasen un muy buen fin de semana y nos veremos el viernes que viene.